Tenía muchas ganas de traer al podcast a la invitada de hoy y he vuelto a cruzar el océano para abrirle la puerta del gabinete a Paula Moreno. Ella es psicóloga argentina, terapeuta familiar y supervisora MDR. Trabaja integrando el mindfulness y el arte en su práctica clínica. Está especializada en el abordaje del trauma en niños, adolescentes y adultos. Os dejo con la entrevista. Hola Paula, bienvenida a Gabinete de Psicología Podcast. Gracias por aceptar mi invitación. Me da mucha alegría que estés en este espacio y me gustaría que empezaras presentándote y contándonos cómo te hiciste psicóloga, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, gracias, Elena, gracias por este lugarcito. Muy contenta de estar acá. Y bueno, ¿por qué? ¿Querés que me presente? Trabajo Sí. en Argentina, en Buenos Aires, como en un barrio que queda un poquitito más alejado de la capital, con lo cual, si hiciéramos un poquito de silencio, escucharíamos pajaritos porque es un barrio muy tranquilo. Me encanta vivir por acá. Y acá lo que ves, aunque el resto de la gente no lo vea, pero es mi consultorio, que también es mi casa. Y estoy trabajando acá ya hace unos años. Trabajo en la temática del maltrato infantil. Hasta hace unos meses trabajé en un programa específico en relación al diagnóstico y el tratamiento del maltrato infantil. Acá en Buenos Aires es uno de los pocos programas específicos. Hace 28 años que trabajé ahí. También me dedico a trabajar en lo que es la terapia de familias. Soy terapeuta familiar, terapeuta MDR, trabajo desde mindfulness también y, si me permiten, también desde el arte. O por lo menos para lo que a mí significa el arte. ¿Y por qué me hice psicóloga? Em, Siempre estaba como dentro mío la necesidad como de conectarme con otros. Y vos me podés decir, bueno, pero eso es como para todo el mundo, ¿no? Tiene necesidad de conectarse con otros. Pero yo descubrí que me conectaba muy bien con los niños y con las niñas. Y ya desde muy temprano supe que por ahí iba mi camino. Así que primero empecé dando clases, después animaba fiestas infantiles y bueno, y me pareció que la mejor manera era desarrollar formas de ayudarlos. Así que ahí estoy como psicóloga. Dices, con permiso, hago arte. Yo que te sigo en redes, he visto tu web. En breve vas a dictar un curso aquí en España hablando de este Mm. trabajo terapéutico y artístico. Tengo que decir que a mí me pareces muy artista, porque Paula escribe precioso. Y eso es arte, y tiene unos recursos terapéuticos, unos Mm. muñecos que creas, creo que con ayuda de alguien, ¿no? Sí, 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 claro. Es un trabajo en conjunto, que en realidad fue como creciendo y desarrollándose, ¿no? Y eh, siempre digo que esto no es necesario para hacer arte o arte terapia. Uno no tiene que tener todos estos recursos, pero pueden ser como disparadores para que otros puedan crear también, ¿no? Desde que empecé a estudiar en la facultad, que la creatividad me llama mucho la atención y la empecé a descubrir dentro mío. Y entonces empecé como a bucear por diferentes lugares y en relación a eso, al arte, ¿no? Entonces me fui como aunando con distintas, fueron todas mujeres, pero me fui aunando a ellas y creando junto con ellas. En el caso de los títeres, con una realizadora de títeres. em,
También trabajo con una fotógrafa, también trabajo con una contadora de cuentos, que es mi maestra de narración, también trabajo con una poeta, que es mi maestra de arte literario, trabajo con una mujer que hace arte, pero desde la pintura. Bueno, me fui como nutriendo de la sabiduría de todas ellas. Y creando una red de arte, ¿no? Desde la terapia Sí. familiar, esto yo lo aprendí en terapia familiar porque tenemos muchas cosas en común. Yo también soy terapeuta familiar, que la terapia tenía que ser un arte y el Mm. terapeuta tenía el arte de la palabra. Y con los niños a veces la palabra no es suficiente, entonces comunicarnos a través de objetos artísticos. Tú para mí meterías el arte dentro del arte. Es así, sí, es como un bordado, ¿no? No sé si me suena bien esa metáfora, ¿no? De un bordado, de esta red que vos decís, ¿no? Mm. Y que a veces los hilitos son más finitos, a veces son más gruesos, a veces es lana, a veces es hilo. Y es lo que vos decís, es un bordado dentro de otro, ¿no? Como eh, no es que uso un títere por usarlo nada más, sino que tiene que estar sostenido de para qué lo voy a utilizar, em, mm, con qué intención lo ofrezco, cómo recibo a ese niño, a esa niña con este arte. Y eso no quiere decir que uno dirija el arte, ¿no? Y que espere determinada cosa, pero sí que uno tiene que tener el background teórico para después ofrecer el arte en terapia. Así que sí, es un arte dentro del arte. Digamos que el arte, el mindfulness, del cual también eres Mm, especialista, y el mm. MDR serían pilares que sostienen tu trabajo, ¿no? Junto con lo que comentabas antes de la terapia familiar. ¿Cómo? No sé si puedes contestarme aquí brevemente, ¿vale? Porque nos escuchan muchas psicólogas. ¿Cómo integras esto en tu trabajo? Esa es la palabra, ¿no? Fue una integración, sigue siendo una integración, en donde me formé en cada temática primero, ¿no? O sea, tuve muchos años como terapeuta familiar, muchos años como terapeuta MDR, hace más de, no sé, 15 años que estoy incorporando mindfulness y se fue como acoplando, ¿no? Entonces, una vez que mucha formación en relación a trauma, ¿verdad? Entonces, eso me permite que en la integración sea amable. ¿Qué quiere decir? Que yo sé qué cosas podrían ser beneficiosas si utilizo mindfulness con algún niño o una niña que haya sufrido una situación traumática y qué cosas no, qué cuidados tengo que tener, cuáles son desde MDR los protocolos que yo puedo utilizar y cómo puedo ofrecer el arte en función de esta base teórica, ¿no? Entonces, sí me formé en cada una de estas áreas para que luego se puedan integrar. Claro, es que esto que dices me hace reflexionar mucho sobre los tiempos que corren, donde hay muchísima oferta formativa, el mindfulness y otras técnicas están, bueno, muy al acceso de los terapeutas de hoy en día, ¿no? Y una cosa que a veces observo es que estamos ávidos de técnica. ¿M? Mm, Y mm. queremos técnicas. Y sin embargo, creo que integrar, ¿verdad? Es muy importante y es responsabilidad ser cuidadosos porque son técnicas muy potentes, muy Sí, potentes. y que necesitamos estar como entrenados, ¿no? De haberlas practicado, de haber supervisado, de experimentarlas, de saber en qué cosas nos vamos a equivocar, en qué cosas nos podemos equivocar, en qué cosas tenemos que prestarle más atención y sobre todo en nuestro propio trabajo como terapeutas, ¿no? Que eso es como fundamental y también está como muy trillado, como muy, se escucha, ¿no? Bueno, el trabajo del terapeuta. Sin embargo, es como uno de los primeros focos en los que tendríamos que
que centrarnos, tanto para ser terapeuta desde MDR, desde mindfulness, ¿no? O desde la terapia familiar o desde lo que es las intervenciones desde apego, por ejemplo. Y también desde el arte, ¿no? Si yo voy a ofrecer una estrategia artística y yo nunca metí mano en una pintura y enchastré un papel, una tela, ¿no? ¿Cómo puedo guiar a otro? Entonces, está bueno que nosotros también pasemos por esas experiencias. Transitar, ¿no? Por todo lo que podamos proponer a nuestros niños y niñas y familias que acuden a vernos. En todos estos años que has trabajado, muchos años y sigues acompañando a niños con trauma, ¿no? Pero has trabajado Mm. en un servicio, ¿sí? Ujú. Sí, exacto. ¿Cómo sobrevive, entre comillas, a Oh, eso? está muy bien. Sí, no sé. ¿Cómo? Como terapeuta, como profesional. Mm, es verdad. Que no sé si vos viviste en la Argentina también, porque acá se No. sobrevive. No, pero adoro Argentina, me encanta el cine argentino y bueno, la Eh, cultura y eso, pero bueno, mm, no he vivido allí, es algo pendiente ir a conocerla. A mí soy gallega de Galicia y así sí, que claro, bueno, mi abuelo era gallego de Galicia, así, así que claro, es también, que en Galicia, ¿no? Yo tengo familia emigrada en Argentina, por supuesto. claro. Entonces creo que nos unen muchas cosas a los gallegos. ¿Mm? La verdad que acá todo lo que tiene que ver con los servicios públicos es muy difícil la realidad que tenemos, ¿no? No hay recursos, no hay plata, dinero puesto en ello. Entonces, sí, la palabra es sobrevivir. Algunos me habían puesto como un apodo, Elena, me habían puesto el apodo de Mary Poppins, porque yo todos los días tomaba 2 colectivos, cargada de una bolsa llena de todos los recursos que a lo mejor en el servicio no tenía y que me podían ayudar a trabajar con la infancia que iba a atender en el servicio público. Entonces, esa iniciativa propia de alegría, aunque tuviera que cargar, ¿no? Pero igual iba con alegría, esto no era pesado. Sí. Bueno, sí, el bolso era pesado, pero eh, porque sabía que eso podía ayudarme a trabajar con los niños, me ayudó muchísimo. Y también me ayudó como seguir formándome y no aplastarme en el sistema. Y también me ayudó crear espacios nuevos dentro del lugar, pero así como vos decís del apuro, ¿no? Actual, como una hormiguita, ¿no? Como una hormiguita dentro del programa de maltrato infantil donde trabajé hasta hace un mes. Además, pude crear un espacio donde se trabajó durante más de 15 años en acompañar niños y niñas que fueron dados en adopción o estaban en estado de adoptabilidad. También hubo un espacio que creé respecto de la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Entonces, esa energía, ¿no? de crear en todos los sentidos, creo que me ayudó. ¿Qué nos aporta a los terapeutas? ¿Qué aporta el arte, los muñecos que haces, las pinturas y el mindfulness en las terapias con infancia que ha sufrido adversidad? Primero que es un recurso maravilloso para los terapeutas, ¿no? Que nos permite fomentar nuestra resiliencia, ¿no? Es algo que una vez un profesor de mindfulness me lo preguntó y yo le contesté que lo primero que me pasa es que disfruto yo haciendo todo esto, ¿no? Entonces esto que vos me decías es por adentro para después ofrecerlo afuera, creo que pasa lo mismo desde el arte y desde mindfulness, ¿no?
ninguna de las dos cuestiones podría haberlas ofrecido si no pasaban por mí, pero en relación a infancias que han sufrido situaciones de trauma, cobra como un valor más grande aún, porque el trauma es algo que no tiene palabras, ¿verdad? Está inscripto en partes del cerebro en donde el habla no llega. Entonces, em, poder ofrecer desde el arte esa posibilidad de expresar, de bucear en las emociones, de una manera un poquito más alejadita porque es más cuidada y entonces lo miro desde afuera y lo puedo observar de otra manera. Permite la regulación no solamente emocional, sino fisiológica. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con texturas, porque estoy trabajando con olores, con colores, Mm. entonces, y todo esto no puede ir de otra manera que si no es integrado con el mindfulness. ¿Qué quiere decir? Que en esta guía de trabajo con el arte, uno va guiando, ¿no? Desde la atención plena. Entonces eso hace que podamos tener una capacidad de exploración interna mucho más vasta, mucho más grande. Y no es lo mismo que trabajemos, no sé, con la sensación de vacío, como esa palabra inalcanzable, que si yo le ofrezco un objeto que creé, que es un vacío, ¿no? Y Mm. entonces exploramos el vacío juntos y metemos la mano en el vacío y lo tocamos y tiene diferentes telas y tiene agujeritos. Y, uy, encontré esto acá, ¿qué será esto que encontré? Y demos vuelta, miremos qué tiene. No, me da miedo meter la mano. Vamos, yo te ayudo, vamos juntos, metamos la mano juntos. Vamos por el bordecito. ¿Qué pasa acá? Entonces, esta posibilidad desde el arte, ¿no? Es mucho más amable, es mucho más amorosa. Y sobre todo vamos juntos. Bueno, en las terapias todos vamos juntos, pero Yo entiendo, eh, es como, sí, estás no, fisicalizando, ¿no? Poniendo físico una idea mm, y a los mm, niños pues les facilita muchísimo, sí, claro. ¿Mm? sí. Y descubrí que también a los grandes. Ah, Totalmente. Sí, es que yo me lo estoy tanto, imaginando tanto ese agujero, ese es, ir, eh, ¿no? es hermoso, ese agujero es, mirá, una maravilla Sí, de que sola no creación. voy, sola no iría, pero si Claro, vienes conmigo, pues sí, es que me encanta. sí, ¿Mm? sí, ¿no? Y desde eso hasta ayudar a tener como, no sé, recordatorios respecto de, hace un tiempito creé un girasol muy grande, que es un títere muy bonito, que, bueno, yo lo creé en cuanto a la idea, ¿no? La realizadora de títeres, que se llama Adriana Flaidan, es quien me ayuda. Me ayuda, nos ayudamos porque hacemos juntas así un trabajo en conjunto. Y el títere tiene que ver con recordarnos cada vez que perdemos nuestra luz interior, ¿no? Cómo poder hacer para girar como los girasoles, encontrar esa luz y volver a nosotros mismos. Emma diría cuando el alma está chamuscadita así Mm, y tenemos que regarla otra vez, ¿no? Entonces, Em, y vos me vas a decir, bueno, pero los chicos no tienen ese títere en su casa y no hace falta, ¿no? A veces también les comparto videitos, mm. ahora que tenemos la tecnología de aliada, y entonces en su WhatsApp pueden tener esos recordatorios, además de lo que trabajamos juntos en la sesión. Entonces, es como, o sea, no podría pensar el trabajo en la infancia, y mucho menos en trauma, si no pudiéramos recurrir a esto, ¿no? Porque hay cosas que no se explican con la palabra. Entonces el arte es maravilloso, la narrativa es maravillosa como camino de sanación, Mm. incluso desde el apego, ¿no? El trabajo que hacemos desde el arte en relación a sanar las heridas de apego es como maravilloso, ¿no? A través de la narración de un cuento, yo puedo trabajar en la sanación de un apego que pudo haber sido traumático, desde el tono de mi voz,
desde la cadencia, desde el ritmo, ¿no? Que puede estar dañado internamente, desde la cercanía física, desde el explorar juntos la biblioteca para elegir el libro, desde recorrer el objeto del libro, desde el silencio, desde eh, cuando respiro para la siguiente frase. Y activo, si hablamos de neurobiología, los mismos centros, ¿no? Cerebrales que desde el apego. Así que es una herramienta maravillosa. Y acompañada, ¿no?, de esa actitud mindfulness, ¿no? Todo el tiempo cuando Mm, nos vas mm. narrando el cómo llevas el trabajo a cabo. ¿Mm? Sí, se narra con el cuerpo, ¿no? Entonces, no solamente con la voz, sino con el cuerpo. Y el cuerpo en el trauma es el primer reservorio de esas vivencias difíciles. Hace un tiempito imaginé y lo creé junto con la realizadora de Títeres una idea que es narrar sobre el propio cuerpo, a partir de haber visto una narradora de cuentos que desde otro punto de vista narra sobre su cuerpo y que yo dije, wow, ¿cómo esto puedo llevarlo a sesiones, verdad? Entonces, un cuerpo narrado. Esa idea me explotó la cabeza y tengo toda la base de un cuento hecho en el cuerpo, que puedo ponérmelo yo, se lo puedo ofrecer a ese niño, a esa niña para que se lo ponga y narramos sobre el cuerpo. Y ahí puedo integrar MDR, puedo integrar mindfulness, puedo integrar el trabajo familiar, porque la familia puede estar invitada a Mm. narrar sobre sus propios cuerpos, sobre el cuerpo familiar. ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso, sí. Paula, qué suerte tenemos de tu generosidad, de que compartas esto con nosotros Bueno, y sí, te dentro de agradezco poquitito. muchísimo la generosidad con la que estás compartiendo eh, tus vivencias. No, gracias a vos. Quiero hablar de una campaña que promueves, una campaña social que se llama Sin Agravios, cuya misión principal es contribuir a la reducción de casos de maltrato verbal infantil. Mm, Vale, mm, háblame, cuéntanos cómo germina esta idea. He visto que ha participado un montón de profesionales y me parece una iniciativa muy importante. mm. Tiene una cocina que a mí me encanta contarla, que es que uno de mis hijos, que se llama Agustín, que es uno de los diseñadores, tenía que hacer un trabajo para la facultad cuando todavía estaba estudiando, hace, no sé, poquitos años atrás. Y me dice, mami, voy a hacer un trabajo en la facultad en relación al maltrato. No sé por qué se le habrá ocurrido a este chico. Y entonces digo, ay, qué buena idea, qué lindo. Bueno, vinieron los compañeros acá, todavía no estábamos en pandemia, hicieron, trabajaron, me preguntaron, hicieron entrevistas a otros terapeutas que trabajaban en el área. Bueno, cuando me muestra la gráfica que habían hecho en papel, estaba en mi casa desplegada arriba de la mesa, yo me enamoré, o sea, no podía creer lo que habían hecho, que no se ve tanto en las redes, ¿no? Pero eran cubos y trípticos y panfletos, era preciosa. Y entonces le digo, Agustín, ¿qué te parece si le damos vida a la campaña? ¿No? Porque iba a quedar ahí en un trabajo de la Mm, facultad y nada más. Y me dice, bueno, mamá, ¿vos sabés? Digo, no, no tengo ni idea. Pero ujú. bueno, probemos, qué sé yo, algo nos va a salir. Y así fue. Entonces empecé de a poquito, como haciendo videitos cortitos y primero las personas más amigas participaron y después me fui animando a invitar, a invitar, a invitar. Y también se me ocurrió que tenía que ser no solamente profesionales del área de la salud, sino los lugares en donde la infancia está presente. Entonces participan artistas, participan profesores, psicopedagogos, digo,
todos los que quieran colaborar con la campaña en función de prevenir uno de los malos tratos que menos visibilizados están, ¿no? Que tiene que ver con el maltrato verbal, con el maltrato emocional. Así que esa es la historia de la campaña. Es una campaña, vale mucho la pena seguir la cuenta en Facebook, que es Sin Agravios, y hablas en uno de tus vídeos lo importante que es que los profesionales podamos ver, ¿vale? Tener el ojo de ver los indicadores de este tipo de maltrato. ¿Podrías decirnos aquí, a modo breve, cuáles serían esos indicadores? Sí, en realidad ese ojo me parece que hay que tenerlo no solamente en relación al maltrato verbal, ¿no? Porque el maltrato verbal, el maltrato emocional está como en la base de todos los tipos de malos tratos, ¿no? Entonces, poder darnos cuenta de estas sutilezas en cuanto a observar en los niños si aparecen conductas diferentes a las que vienen teniendo. Es muy variable, ¿no? Es muy amplio el espectro, pero puede tener que ver con que expresen palabras o pensamientos sobre ellos mismos que sean negativos, pueden tener que ver sintomatología con el retraimiento, con estar como muy apagaditos. Por ejemplo, estoy pensando en las clases, ¿no? En el colegio, que un docente puede estar atento a eso, pero también puede estar en el otro extremo, en donde pueden haber conductas de agresividad o de estar hiperalertas. Entonces, si estamos en contacto con la infancia y tenemos esa mirada curiosa que hablábamos nosotras hace un Mm, ratito, es como observar a estos niños em, en su desarrollo, en el juego también, ¿no? Vos que sos especialista en esta temática, cómo juegan o cómo no juegan, para poder preguntar, ¿no? Para poder preguntarles si algo les pasa, si algo les sucede, y no darlo por descontado, ¿no? Que pueda haber palabras que los están hiriendo. mm, Entonces, si hay algo que nos caracteriza a los terapeutas que trabajamos en esta temática, es el saber preguntar, ¿no? Y el saber preguntar es con esta apertura del corazón, pero también con la sabiduría de que esto puede pasar. Entonces preguntemos a nuestros niños y niñas en relación a esto, ¿no? Si están sufriendo algún agravio de este tipo, si hay alguien que les dice cosas feas, si hay alguien que em, mm. eh, o no les dicen nada, o cuando ellos llevan algo para contarles, no responden, ¿no? Cuando llevan, por ejemplo, no sé, un dibujo, algo lindo que hicieron y desde los adultos que están ahí ni siquiera lo miran, ¿no? Entonces, hay que preguntar todo esto. Mm. Sí, muy importante porque es un tipo de maltrato, el verbal, que puede pasar desapercibido, el niño no Sí, identifica que es algo malo, nuestra sociedad también contribuye a minimizarlo, ¿verdad? Entonces, si mm. no lo pregunto, eso no emerge tan fácil. No, no aparece. Y las Mm, preguntas son como minuciosas. Eso no quiere decir que atormentemos al niño, ¿no? Pero sí, bueno, y contame, cuando vos llegás del colegio y te están esperando, si es que es así esa realidad, por supuesto, ¿no? mm, Em, ¿Quién te pregunta algo? ¿Cómo te reciben? ¿Qué te dicen? ¿De qué charlan? ¿No? Y claro. esto tanto si viven en una casa con una familia o si viven en hogares de Mm, residencia, es lo mismo, ¿no? Em, porque trabajamos de la misma manera, ¿no? Con los adultos que están cerquita, incluso en relación a los docentes, si somos los psicólogos y estamos preguntando cómo es su vida en el colegio, ¿no? el arte de preguntar, ¿no? Que decíamos Sí, antes, saber hacer estas preguntas sin que sea un interrogatorio y exacto. promoviendo la apertura de ese niño o adolescente.
Bueno, Paula además tiene publicados 3 libros para infantiles, ¿verdad? Bueno, digo infantiles porque son libros ilustrados, libros de cuentos Sí. ilustrados, pero son para todos los públicos. Uno es Un mono a prueba de tormentas, No todo lo que pinche es pinchudo, y El alma de Emma, que es tu último libro y que, bueno, a lo mejor has estado hablando aquí en España con colegas españoles del libro y tiene unas ilustraciones, todos ellos son muy bonitos, pero este último, me gustaría hablar de este, que es el último y, que Dale. ya, y es el más reciente, tiene unas ilustraciones maravillosas y me gustaría que nos contara su historia, porque este libro tiene también una semillita. ¿Mm? Sí, tiene una semillita, sí. Y la semillita es que durante el año 2020, en medio de la pandemia, estuve trabajando con una niñita en una de las sesiones, esta chiquitita me pregunta, así como 4 añitos, ¿no? Me pregunta como si me preguntara, Paula, ¿qué te pusiste hoy en la cabeza? Me dice, Paula, pero ¿dónde se guarda el alma? ¿Dónde está guardada el alma, no? Y fue una sesión mágica porque buceamos juntas acerca de dónde teníamos escondida el alma, ¿no? Dónde la teníamos guardada, si adentro nuestro, en qué lugar del cuerpo, dónde estaba, para qué nos servía, si los objetos tenían alma, si solo las personas, y los animales, bueno. Y cuando terminó la sesión, a la noche en la cena familiar, también lo compartimos, ¿no? Y entonces mis hijos decían, mi marido, yo buscábamos nuestras almas. Y ahí empezó como a surgir dentro mío la necesidad de escribirlo. Bueno, no sé si fue una necesidad, pero así salió como boom. Eh, y, mm, y empezamos digo empezamos porque hicimos un trabajo muy lindo, más allá de que yo inventé la historia, junto con la ilustradora que se llama Viviana Braz y mi hijo Agustín Gagliardi, que es el diseñador. Fuimos como amasando, ¿no? Esta historia que tiene que ver con un don que tiene Emma de ver el alma de las personas y de las cosas. Y a medida que voy recorriendo tantas otras veces ahora que ya está escrito el cuento, voy descubriendo como más recovecos que me encantan que estén ahí, ¿no? Como la posibilidad de jugar que aparece en el cuento, la posibilidad de imaginar, em, no, mucha esperanza que transmite el cuento respecto de cómo hacer para conectarnos con nuestro corazón, con nuestra alma, y desde ahí mirar el mundo, ¿no? Entonces, estoy muy contenta con el alma de Emma. Qué bonito, primero dentro y después fuera, ¿no? Para Sí. conectar dentro. Y este libro, tus libros, se pueden conseguir a través de tu página web, si no me equivoco, ¿verdad? Mandando un Sí, mail. Sí, mandando un mail, yo sí. los distribuyo yo, es un emprendimiento propio, digamos. Acá en la Argentina decimos que la remamos así en Ajá, petróleo, sí. entonces la editora soy yo, la, la distribuidora también. Muy Así que bien. Entonces, para todos los que escribiéndome. yo dejaré los enlaces en el podcast para todas las personas que os interesen, podéis ir a echarle un vistazo y haceros con ellos. Leía en uno de tus artículos la importancia de los rituales y yo este podcast siempre lo empiezo y lo termino de la misma manera. Lo Ok. empiezo preguntando cómo uno llegó a esta profesión y lo termino pidiendo que nos recomendéis vuestros títulos, vuestros libros indispensables en consulta, ¿no? Estos autores, lecturas que te han inspirado en tu labor terapéutica. ¡Oh! Qué lista que tendría para hacer. Mm, Así, en re- unos Mira, ejemplos. ¿Mm? sí, el Manual de Protección Infantil de Paulo Chotorena, que fue
lo primero que me atravesó en mi carrera, que tiene que ver con el trabajo en el área del maltrato infantil. El libro de Trauma y Recuperación de Judith Herman, que es como pilar. Em, Vivir en plenitud las crisis, creo que lo digo bien el título, de Jod Kabat-Zinn, que es como el otro, la otra médula. El entrenamiento en MDR, que no sé si hay un libro, pero sí, Francine Shapiro Mm, como la persona, sus libros. Y, y en realidad nombraría también, a ver, desde el arte. la- mm, Déjame pensar. Nombraría, ¿sabes quién? A mi mentora, que no es un libro, porque ella no escribió un libro, escribió muchísimos artículos, que se llama Diana Tarnowski, es la mm. narradora que va a presentar dentro de muy poquito el libro de Emma. El 13 de noviembre vamos a hacer una presentación oficial, y ella va a ser la narradora del cuento, que es quien es mi mentora en la narrativa. Bueno, no sé si te contesté, pero fue así como un recorrido. Mm, ¡Bum! nos contestaste totalmente. Mm, Muchísimas gracias. Bueno, me despido y nada, dejo la puerta del gabinete abierta por si algún otro día te apetece acompañarnos, porque ¿Cómo que no? tienes Sí. mucho, mucho, mucho que compartir y contar. Muchísimas Ah, gracias. un abrazo. Un abrazo grande, grande desde el otro lado del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y te agradecería que compartas y pongas una valoración para ayudar a crecer a este pequeño proyecto. Gracias por estar al otro lado.